En el año 2040, la nave espacial New Frontier fue lanzada para explorar los límites del sistema solar, pero desapareció sin dejar rastro después de sobrevolar Neptuno. Incluso ahora, en 2047, nadie ha podido olvidar el accidente espacial más grave de la historia. La Agencia de Comando Espacial de Estados Unidos lanzó la nave Rescuer para buscar y rescatar a la New Frontier. El capitán Miller y su tripulación se apresuraron con los preparativos previos al despegue, sin tiempo para nada más. El Dr. Weir, que también participaba en la misión, tuvo que resignarse y prepararse para entrar en la cápsula gravitatoria. Al activarse los propulsores principales, la gravedad llegó a 30 G y solo dentro de la cápsula podían salvarse. En el día 56 de la misión de la Rescuer, el doctor de repente escuchó la voz de su esposa en un sueño. Pero él había desaparecido junto con la New Frontier hace muchos años. ¿Cómo podría ella aparecer aquí? Siguiendo la voz con cautela, el doctor realmente vio la silueta de su esposa, pero ahora él ya había perdido la vista. Resultó que todo era una pesadilla. En la realidad, el doctor volvió a experimentar la amarga sensación de despertar. Los tripulantes ya se habían despertado uno tras otro y, tras prepararse rápido, ocuparon sus puestos. En 2 horas y media, la nave llegaría a la órbita de Neptuno. Fue entonces cuando el capitán presentó formalmente al Dr. Wei, explicando que los miembros de la tripulación eran el primer oficial Shu Taik, el encargado de la sala de máquinas Sesting, el médico de urgencias Dr. Peters, el piloto Smith y el ingeniero DJ. El doctor también se presentó ante todos. Él explicó que había venido porque la agencia espacial recibió una transmisión cifrada enviada desde Neptuno proveniente de la nave New Horizon. Todos quedaron incrédulos ante la noticia, pero lo escucharon continuar. La New Horizon, en realidad, es una nave capaz de realizar saltos interestelares, posible gracias a la tecnología de distorsión y plegado del espacio-tiempo, y el Dr. Wei es el inventor de esta tecnología. Sin embargo, la New Horizon desapareció durante 7 años tras abrirse el portal. Cuando volvió a aparecer ante la humanidad, solo transmitió una extraña serie de sonidos sombríos. Smith alcanzó a distinguir vagamente que era la palabra yo anterior en latín, aunque el resto aún no podía identificarse. A medida que la nave se acercaba a Neptuno, todos comenzaron de inmediato sus tareas. Al atravesar la atmósfera del planeta, el radar detectó la presencia de la New Horizon, y solo tras atravesar rápidamente las nubes, la nave apareció ante todos. Tras una breve sacudida que reveló su auténtica estructura orgánica, la nave completó el acoplamiento bajo la operación de Smith. Shutek procedió a escanear en busca de signos de vida, pero los resultados abarcaron toda la nave, o estaba completamente llena de vida, o la propia New Horizon era una forma de vida. Miller ordenó un registro minucioso del New Horizon. Para el ansioso doctor, aún no era momento de actuar. El corredor de conexión se activó lentamente y Miller, con Sesting y Peters, lideró el equipo de 3 para explorar. Al abrir la esclusa de aire, los 3 entraron al pasillo principal de la nave, donde la temperatura era muy baja y todo cubierto de cristales de hielo. Desde allí, el taller en la proa y la sala de máquinas en la popa estaban conectados. Si era necesario, podían detonar los explosivos del pasillo principal para convertir la proa en cápsula de escape. Miller no halló nada anormal en la proa. Sin embargo, Peters encontró manchas de sangre en la sala de mando y, en el ojo de buey que había pasado por alto, grandes masas de tejido sangriento resultaban impactantes. Bajo indicaciones del doctor, obtuvo el registro de navegación de la nave, pero también se asustó al encontrarse de repente con un cadáver. Ese rostro aterrador era sumamente extraño, como el de un zombi muerto. En la popa, Sesting atravesó el campo magnético de interferencia y el corredor blindado para entrar en la sala de máquinas. Allí vio el núcleo de la nave explorador, un enorme propulsor gravitacional compuesto por 3 anillos magnéticos dispuestos en serie. Bajo la influencia de varias fuerzas, formaban un pequeño agujero negro, una tecnología de salto estelar de nivel avanzado. Gracias a esto, el propulsor funcionaba normalmente. Pero de repente, el propulsor se activó con un estruendo ante Sesting, abriéndose hacia un vacío frente a él. Sin poder evitarlo, extendió la mano para explorar, pero fue sujetado con fuerza y arrastrado hacia el interior. Al ver la cuerda de seguridad extendiéndose, Cuba se apresuró a rescatarlo, pero el agujero negro liberó una intensa onda gravitacional, haciendo que la nave Shield explotara bajo su influencia. Cuba, que llegó rápido, logró sacar a Sesting, que estaba inconsciente, pero la nave Shield estaba al borde del colapso. Antes de que el aire se agotara, la tripulación no tuvo más opción que ir rápido a la nave Nuevo Horizonte para escapar. Cuando Peters activó la gravedad aquí, todo lo que flotaba en la Nuevo Horizonte cayó al suelo y se rompió. La buena noticia es que aquí el aire y la energía siguen siendo suficientes. La mala es que el eliminador de dióxido de carbono está averiado.
Incluso trasladando el equipo de la nave compañera aquí, solo bastaría para mantenerlos 20 horas. Smith salió de inmediato a hacer una caminata espacial para reparar la grieta dañada, mientras Sesting quedó en estado vegetativo. Aunque la doctora no creía que el propulsor de gravedad pudiera activarse solo, igual llevó a todos al cuarto de máquinas. Si Sesting fue absorbido por ese pequeño agujero negro, debió ir al lugar donde la Nuevo Horizonte estuvo antes. Por seguridad, el capitán ordenó finalmente sellar la tecnología. Pero la doctora, que no quería rendirse, ya tramaba un plan en secreto. Peters, en la enfermería, oyó un ruido extraño. Tomó un cuchillo y fue a investigar. Para su sorpresa, halló a su hijo en la mesa de operaciones, con las piernas ulceradas y en estado espantoso. Incapaz de explicar tal alucinación, todos solo podían esperar una pista en el registro de navegación, cuyo video se detenía antes de la partida del espíritu interior. En ese momento, el núcleo de energía presentó un problema. La doctora entró y al revisar, encontró una placa de circuito quemada, pero justo cuando iba a repararla, su esposa, que había perdido la vista, apareció de nuevo ante él, suplicándole una y otra vez que se quedara a su lado para acompañarla. Mientras el capitán esperaba afuera, vio como el agua de la piscina frente a él empezaba a arder, y de entre las llamas emergió una figura humana carbonizada. Todos a bordo experimentaron alucinaciones inexplicables al mismo tiempo, y una atmósfera de ansiedad y miedo se apoderó de la nave. Smith tuvo que admitir que había fantasmas en la nave, pero el trabajo debía continuar, así que pidió a Cuba que lo acompañara a hacer reparaciones fuera del compartimiento. En la nave Shuli, Shutek también compartió su teoría con el capitán. La razón por la que todos tenían alucinaciones probablemente era un instinto defensivo de la nave espacial. Relacionándolo con el escaneo anterior, parecía que la nueva nave explorador frente a ellos realmente tenía vida, pero ¿cómo iba el capitán a creer algo así? Sin embargo, lo extraño era que esto no era todo. Peters, en la enfermería, escuchó una serie de disparos y al volverse, descubrió que Justin ya había desaparecido. El espacio de alquiler completo estalló en una chispa, asustando a Peters, que huyó agachado. Pronto, la explosión llegó a la cabina de mando. El doctor, distraído, fue a abrir la puerta. Por suerte, Sutek lo detuvo a tiempo, evitando que la situación empeorara. Pero entonces el sistema detectó que el compartimento delantero había sido abierto ilegalmente. Todos corrieron y efectivamente era Justin, que había desaparecido antes. Ahora el interruptor de la puerta interior estaba dañado por él y Sutek hacía reparaciones de emergencia. El capitán, que hacía reparaciones afuera, corrió al escuchar la noticia. Sin embargo, Justin parecía estar bajo algún control y empezó a decir palabras incoherentes y misteriosas. Apenas terminó, activó la puerta exterior. En medio de la alarma, recuperó la conciencia, pero ya había comenzado la despresurización. El aire salía poco a poco de su cuerpo, haciendo que sus órganos internos se agrietaran. Por suerte, al final, el capitán logró rescatarlo a tiempo. Aunque Justin quedó herido, logró salvarse. En ese momento, la doctora parecía escuchar en lo profundo el llamado del agujero negro. Ahora, el aire solo alcanzaba para mantenerlos vivos durante 4 horas. El capitán, ya sin paciencia, sujetó a la doctora y la interrogó sin descanso. ¿Qué secreto se esconde en esta nave? ¿Cuál era el destino del explorador hace 7 años? Sin embargo, la doctora también estaba confundida. Ella solo había solicitado realizar una investigación práctica. Pero en este momento, lo que más faltaba a todos era la comunicación con el exterior. El capitán volvió a sumergirse en alucinaciones. Las escenas de los lamentos y la tragedia de la anterior tripulación se repetían en su mente. Era su antiguo compañero, Gao Li. Ambos quedaron separados para siempre tras un accidente espacial, y esa experiencia marcó profundamente cada decisión que el capitán tomó desde entonces. Ese secreto nunca se lo contó a nadie, pero esta nave lo sabía todo con absoluta claridad, como si era capaz de ver a través de los miedos más profundos del corazón humano. En ese momento, Smith también compartió información. Tras escuchar repetidamente esa grabación, comprendió su significado. La clave era que solo tú podías liberarte del infierno. Dios sabe a dónde ha ido ese barco. Si hay que explicarlo, solo puede ser al infierno. La conversación entre ambos fue interrumpida por Cuba. El Xialu estaba a punto de terminar su mantenimiento y solo faltaba completar la presurización para zarpar. Peters, que investigaba el diario de navegación, finalmente logró un avance decisivo. Las imágenes mostraban escenas de personas enloquecidas, mordiéndose y matándose entre sí. Un terror indescriptible se extendía desde la pantalla y el capitán ordenó de inmediato prepararse para zarpar de regreso. Aunque el doctor insistía en que la misión aún no había terminado, al capitán ya no le importaba nada de eso. Lo único que quería era lanzar misiles y bombardear este lugar. En ese momento, Shutek de repente notó que los indicadores de signos vitales en la nave seguían aumentando.
El núcleo parecía estar absorbiendo energía de otras partes de la nave. Evidentemente, esta nave no tenía intención de dejar que todos se marcharan, pero en ese momento el doctor introdujo la oscuridad. Desde el principio nunca había pensado en irse. Mientras Peters y Smith luchaban contra reloj para reparar el equipo de eliminación de dióxido de carbono, él, en el instante de partir, de repente vio la silueta de su hijo. Peters lo siguió de inmediato, pero cayó directamente en la trampa tendida por la alucinación. Esta nave ya había comenzado su plan de eliminación de humanos. El doctor, que subía apresuradamente, no tuvo tiempo de lamentar la muerte de Peters. En un instante de distracción ya se encontraba en su casa, pero su esposa murió ante sus ojos en la alucinación. Afligido, lleno de remordimiento, el doctor fue abrazado por su esposa. Estaba a punto de obtener una compañía eterna, pero el precio sería perder la vista. Smith, que acababa de regresar a la cabina de mando, quería reunir a todos para evacuar, pero de repente descubrió la extraña silueta del doctor. Inmediatamente informó al capitán, quien tras una inspección hizo un sorprendente hallazgo en la celda principal. Descubrió que varias partes habían sido desmontadas, así que avisó a todos para que se marcharan, pero para la nave Shelf ya era tarde. Cuando Smith halló los explosivos, solo quedaban 5 segundos en la cuenta regresiva. El capitán solo pudo ver impotente cómo la nave Shelf explotaba ante sus ojos, llevándose a sus compañeros, que desaparecieron junto con ella en la órbita de Neptuno. Por suerte, Cooper no resultó herido. Mientras flotaba junto a los restos, activó de inmediato el propulsor de su traje espacial. Se lanzó a toda velocidad hacia el camino por el que vino, mientras DJ, que recogía medicamentos, al saber la trágica noticia de la nave Shelf, levantó su cuchillo para ajustar cuentas con el doctor. No esperaba que el doctor ya estuviera frente a él. Su piel agrietada y ojos vacíos miraban a DJ y enseguida lo arrojó al suelo dejándolo inconsciente. Luego tomó los instrumentos quirúrgicos y comenzó su propia creación artística. Cuando el capitán llegó tarde, solo halló el extraño tótem que dejó el doctor. Parecía un ritual, o era una demostración de fuerza. Llegado a este punto, el capitán no pudo soportarlo más. Fue al compartimento de herramientas, tomó un clavo de olor y se preparó para enfrentarse al doctor en una lucha a muerte. Al llegar a la cabina de mando, encontró a Shutaike inconsciente en el suelo, pero por suerte no corría peligro de muerte. Justo cuando ambos iban a irse, el doctor manipuló la silla y se giró lentamente. Entonces, el capitán pudo ver claramente el aspecto aterrador que tenía ahora. El doctor le explicó que, en el lugar al que iban, las gafas no servían para nada. El Yuho Horville, en efecto, fue construido originalmente para explorar planetas desconocidos, pero después de zarpar, él lo llevó mucho más lejos, atravesando el universo y llegando a otro mundo. Ese lugar era un auténtico infierno estelar, aunque esa palabra ni siquiera alcanza a describir una milésima parte de lo que es. El New Explorer en realidad sí es una nave. Pero al regresar, la nave cobró vida, algo de belleza y misterio incomparables. Sin embargo, el capitán no tenía ánimo para admirarlo, solo enumeró uno a uno los crímenes que había causado. Apenas terminó, el doctor, desquiciado, quiso poner en marcha la nave para que todos pudieran presenciar ese mundo con sus propios ojos, pero Shutaike no estaba dispuesto a dejarlo. Sin embargo, el doctor, sereno, neutralizó su ataque al instante. Una vez más lo arrojó al suelo, dejándolo inconsciente, y luego levantó la pistola de clavos hacia el capitán. En ese momento crítico, Cuba flotó fuera de la escotilla, atrayendo la atención del doctor. Sin dudar, disparó al refrigerador, pero solo golpeó el cristal. La presión de aire hizo añicos el cristal al instante. Todo en el camarote fue succionado violentamente hacia afuera. Incluso el doctor no fue la excepción. Aunque se aferró al suelo, terminó arrastrado fuera. Por suerte, el capitán logró sujetarse a un cable eléctrico y así salvarse. Cuando la compuerta 7-8 estaba por cerrarse, Shutek fue aplastado contra el suelo por el vendaval, pero el capitán, rápido de reflejos, alcanzó una palanca y la usó para mantener la válvula abierta. Finalmente, en el último momento, rescataron a Shutek. Justo entonces, volvió a sonar la alarma en el batiscafo y ambos se pusieron en guardia. El doctor tenía alguna forma de volar. No fue hasta que la compuerta se abrió que vieron claramente la figura de Cuba. Realmente tuvo una suerte increíble. Pero la crisis aún no había terminado. El propulsor gravitacional ya había sido activado por el doctor y la sala de máquinas estaba bloqueada. En este punto, al capitán solo le quedaba romper para sobrevivir. Volar al lobo principal y escapar desde la proa era la única opción. Los tres se dividieron para actuar. Cuba fue a enviar la señal de socorro, Shutek se preparó y la tarea de volar el lobo principal con el acero gravitacional recayó en el capitán. Pero, ¿la nave iba a dejar que todo saliera según lo planeado? Una ola formada por una gran cantidad de sangre se abalanzó sobre los dos. Sin embargo, esto no era un ataque real y tangible. Por el lado del capitán, ya había activado todas las bombas, quedando solo la última en marcha. Pero justo cuando estaba a punto de irse, la figura ardiente de Gao Li apareció de nuevo ante él, desatando llamas que obligaron al capitán a retroceder hasta la sala de máquinas, donde todo el núcleo comenzó a arder intensamente al mismo tiempo.
Pero el capitán no cayó en la trampa. Sabía que Gao Li ya estaba muerta. La persona frente a él tuvo que mostrar su verdadera identidad. Sorprendentemente tenía la apariencia del doctor. Esta vez su cuerpo estaba cubierto de profundas hendiduras de cuchillas. Este barco lo había invocado y no lo dejaría marchar fácilmente. Él mismo había experimentado el infierno y ahora hizo que el capitán también viviera una auténtica escena infernal. Las escenas de las torturas sufridas por todos los tripulantes pasaron una a una ante los ojos del capitán. Las imágenes sangrientas casi lograron aplastar su espíritu, pero aún así reunió sus fuerzas y luchó con valentía por sus compañeros. Aunque no pudo vencer al doctor en su estado actual, no le quedó más remedio que proponer un trato, ofrecer su vida a cambio de la de los demás. Sin embargo, ¿cómo iba el doctor a renunciar a lo que ya tenía? En el último momento, el capitán, soportando el dolor de las llamas, logró recoger el controlador. En medio de los rugidos del doctor, hizo explotar todo el lobo principal. Solo la popa quedó, atravesando el agujero de gusano hacia otro mundo. 72 días después, el equipo de rescate finalmente encontró los restos de la proa. Shutai fue el primero en ser liberado del cilindro gravitacional, pero la persona frente a él tenía la apariencia del doctor. Despertó de nuevo, dándose cuenta de que todo había sido una pesadilla. Por suerte, solo fue una pesadilla. Fin de la película.